Hola y bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto de Aprende en Casa, esta vez el curso de comunicación para el tercer año de secundaria, del programa que fue transmitido el día lunes 10 de agosto. El tema correspondiente a la semana 19 es Planificamos y escribimos la primera versión de nuestro artículo de opinión, parte 1. Antes de continuar, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Y a continuación procederemos a ver la resolución para este reto. Pero antes no te olvides que si tienes problemas de matemáticas, sean de primaria o secundaria, y estos te parecen muy difíciles, nosotros podemos ayudarte con la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. Y bien, vamos a abordar brevemente la idea principal respecto de cómo nosotros podemos empezar planificando la escritura de nuestro artículo de opinión. Planificación de un texto, en donde primero nosotros vamos a tener que determinar cuál es el propósito, el tema, el destinatario y esquema del tipo de texto. El segundo paso es proponer una lluvia de ideas respecto a lo que podemos escribir sobre el tema. El tercer paso es ordenar nuestras ideas de acuerdo al esquema del tipo de texto. Y el cuarto y último paso es empezar a escribir el primer borrador de nuestro artículo de opinión. Ahora, ¿cómo planificar la escritura de mi artículo de opinión? Para eso nosotros estamos abordando algunas de las preguntas que hemos extraído de los recursos de Aprendo en Casa web, los cuales nos pueden ayudar a poder planificar cómo vamos a redactar nuestro artículo de opinión. Y tenemos las siguientes preguntas: ¿de qué trata el problema seleccionado? ¿Qué daño causa? ¿A quiénes? ¿Cómo se originó? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuánto tiempo persiste este problema? Y respecto de estas preguntas, nuestras posibles respuestas podrían ser: el tema seleccionado trata de la diversidad cultural y cómo se ve afectada por la falta de respeto. ¿Qué daño causa la falta de respeto a la diversidad cultural? Causa discriminación entre los mismos peruanos. ¿Y cuánto tiempo persiste este problema? Este problema ha persistido a lo largo del tiempo y se hizo más notable con la invasión española. La siguiente pregunta va a abordar sobre cuál es el problema que voy a escribir en mi artículo de opinión. Y una posible respuesta en este caso es la falta de respeto y valoración a la diversidad cultural. Otra pregunta o aspecto clave podría ser respecto a la postura que yo voy a tener en relación al tema planteado. Y en este caso, yo voy a estar a favor del respeto y la valoración mutua entre cada uno de nosotros a partir de nuestra diversidad. Y posteriormente voy a dar los argumentos que van a ir sustentando mi opinión. Pero antes de ir definiendo cuáles van a ser los argumentos que voy a colocar en mi artículo de opinión, tengo que determinar el propósito y el público al que estará dirigido mi artículo. Y en este caso, mi propósito será persuadir a las personas para construir buenas relaciones basadas en el diálogo y el respeto a cada una de las personas de nuestro país. ¿A quién estará dirigido? ¿Quiénes lo leerán y cómo son esas personas? Pienso que en términos generales estará dirigido a niños, jóvenes y adultos. ¿Cuál es el propósito de tu artículo de opinión? En este caso he colocado que es dar a conocer mi postura y reflexionar sobre la diversidad cultural y de cómo este aspecto nos ayuda en la construcción de nuestra propia identidad, pues somos parte de un país megadiverso. ¿Qué registro de uso de la lengua es el más adecuado para escribir este tipo de texto y sobre este tema? Y debemos destacar que los artículos de opinión se escriben en primera persona. Y entonces aquí te presento un modelo que puede servirte de guía para que tú puedas redactar tu propio artículo de opinión, en donde primero vamos a empezar colocando en la parte superior nuestro título tentativo, que en este caso es el respeto hacia la diversidad cultural, y seguido de eso vamos a escribir el autor, es decir, vamos a colocar la palabra por y seguido colocaremos nuestro nombre porque nosotros vamos a ser quienes
redactemos nuestro artículo de opinión. Y en el siguiente párrafo nosotros vamos a empezar abordando la entrada de nuestro artículo de opinión, en donde podemos contar una situación personal o una experiencia con algún trato discriminatorio. Y empiezo colocando: no es ajena a mi realidad el hecho de que entre peruanos surjan casos de discriminación por seguir la cultura con la que nos identificamos y a la que pertenecemos. Por ejemplo, recuerdo que, y aquí puedes colocar una situación en particular que te haya sucedido o de la cual hayas sido testigo. En el siguiente párrafo voy a colocar la información, es decir, va a contener datos sobre la diversidad cultural que se ha recabado y por qué debemos valorarla. En este caso he podido rescatar lo siguiente del programa transmitido el día de hoy. La diversidad cultural data de hace muchos años, partiendo desde las primeras comunidades prehispánicas, atravesando la cultura inca y posteriormente se hizo más evidente con la invasión española. Nosotros debemos valorar la diversidad cultural porque, y aquí vas a colocar la idea que tú tienes respecto a por qué nosotros debemos valorar nuestra diversidad cultural. En el siguiente párrafo, que es el desarrollo, vamos a colocar las ideas sobre las cuales queremos opinar. Cada párrafo aborda tu postura sobre el tema. Y por ejemplo, vamos a colocar: en mi humilde opinión, todos los peruanos tenemos una gran responsabilidad en la valoración de nuestra diversidad. En primer lugar, se debe, y aquí nosotros vamos a colocar una sugerencia para que podamos construir o mejorar las relaciones que nosotros tenemos como país, basándonos en el respeto y la valoración hacia la diversidad cultural. Entonces, por ejemplo, yo tengo algunas ideas. Primero, creo que se deberían seguir fomentando espacios de integración cultural y esto puede estar a cargo de nuestras autoridades. Por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio, en el nivel primario, se realizaban eventos en donde cada uno de los salones era asignado con una región de nuestro país, de la cual cada uno de esos salones debía representar sus trajes típicos, la comida típica, las festividades que se realizaban en esa región u otros aspectos culturales propios de la región que se les había asignado. De esta manera todos los niños podíamos aprender de otras culturas diferentes de la región Lima, que en nuestro caso. Y entonces, puedes colocar aquí tu idea y luego seguirás, ya que de ese modo podemos, y en este caso, la realización de ese tipo de eventos de integración cultural nos permite conocer otros aspectos y otras prácticas culturales de las diferentes regiones de nuestro país distintas a la nuestra. En segundo lugar, se debe, y yo considero que aquí también puedes colocar otra opinión que tú tengas respecto de cómo nosotros podemos mejorar el respeto a la diversidad cultural en el Perú. Por ejemplo, he considerado la idea de que nosotros no simplemente debemos ser unos espectadores y esperar que nuestras autoridades realicen eventos de integración cultural, sino que más bien debemos ser miembros activos que participen en la difusión de los aspectos culturales propios de cada región, y en este caso nosotros podemos transmitir a otras personas nuestros saberes culturales de la región en la que vivo. Por ejemplo, si yo soy una persona de Cusco, muy probablemente voy a saber hablar el quechua, y entonces una excelente oportunidad sería el hecho de que yo pueda enseñar a otros niños a hablar el quechua. Lo mismo puede ocurrir con la lengua aymara u otras lenguas que se hablan en los distintos lugares de nuestro país. Y no solamente tenemos que limitarnos al aspecto de las lenguas, sino también a otras prácticas, como por ejemplo, si yo soy de Ayacucho, debo mostrar también un interés por aquellos elementos más representativos de la cultura en mi región. Y en este caso me refiero
a la elaboración de los retablos, porque esos son saberes que se transmiten de generación en generación y es importante que las poblaciones jóvenes mostremos interés respecto de nuestras prácticas culturales de nuestra región, porque de esa manera nosotros vamos a poder contribuir con el respeto hacia la diversidad cultural y vamos a poder promover las diferentes prácticas culturales que se dan en cada una de las regiones de nuestro país. Y asimismo también en un proyecto mucho más ambicioso de las ideas concretas que he planteado podría llegar a ser el hecho de que como país nuestras autoridades señalen como un requisito obligatorio que se pueda aprender o se puedan enseñar las lenguas originarias propias de nuestro país como el quechua, el aymara u otras lenguas más específicas. Lo que sí hay que rescatar es que poco a poco se han dado paso a los espacios y a la educación en lenguas originarias. Como por ejemplo nosotros ahora podemos observar en el canal del Estado en TV Perú que existen noticieros en donde se habla aymara y se habla quechua. Y asimismo podemos ver que hay colegios al interior del país en donde se promueve la enseñanza utilizando la lengua originaria de las personas que van a aprender. Y así pueden surgir muchas más ideas respecto a cómo nosotros podemos valorar más la diversidad cultural y evitar los tratos discriminatorios. Finalmente vas a colocar la conclusión en donde debes dar las ideas con sus respectivas razones o sustentos, en donde debes retomar la idea concreta de la tesis. Considero elemental el compromiso de todos los peruanos cuando hablamos de el respeto hacia la diversidad cultural, de mantener buenas relaciones, de valorar la diversidad cultural, etc. Y aunque creo que la mayor responsabilidad recae en nuestras autoridades, considero que si todos cumplimos nuestro rol, podremos, por ejemplo, puedes colocar llegar a ser un país unido, una nación que valore la riqueza cultural de cada una de sus regiones y es por eso que cuento contigo. Y así finalmente nosotros hemos podido abordar cómo podría ser el desarrollo de la redacción de nuestro primer borrador o la primera versión del artículo de opinión. Entonces no te olvides también de pasar por el Facebook de Matemáticas entre 2, darle like y compartir nuestras publicaciones. Muchas gracias por ver este video hasta el final, no te olvides de compartir este video, darle like y comentar. Y si estás buscando las soluciones de retos anteriores, puedes consultar según nuestra lista de reproducción de acuerdo a tu grado. Hasta la próxima.